algo que me quedó dando vueltas después del Congreso de Psiquiatría que fue la semana pasada. Y no es un concepto meramente técnico, ni tampoco es un diagnóstico nuevo, es una sensación de que estamos viviendo en una época profundamente distinta y que eso está cambiando muchísimo nuestra forma en la que sufrimos. Este año el eje del Congreso fue adicciones y espectro impulsivo del abordaje biopsicosocial al tratamiento centrado en la persona. Y quiero usar este video para hacer dos cosas. La primera, para contarte mi experiencia en el Congreso y segundo, más y más importante, tratar de desarmar qué significa realmente este título que nos trae la Asociación de Psiquiatras Argentinos y por qué creo que esto describe bastante bien el momento histórico que estamos viviendo. Quédate si querés saber. Bueno, primero les voy a contar mi experiencia personal en el Congreso de Psiquiatría. No es el primero al que voy, es el cuarto. Los dos primeros fueron siendo estudiante. En uno estaba en quinto, en el primero, y en el segundo ya había terminado quinto y estaba rindiendo finales para entrar a sexto, a la PFO. Eh, la verdad que tenía una mirada totalmente distinta. Por esas épocas, yo había empezado el podcast de salud mental. Porque esto que ven acá en YouTube tiene años de formación, años de experiencia. Desde el 2021 que yo estoy subiendo cosas y fue en esas épocas donde yo empecé a ir al Congreso de Psiquiatría también. La verdad que me encanta ir a ese lugar. La primera vez que llegué era todo muy grande, yo no entendía un pingo. Es en Mar del Plata el Congreso, en el Hotel Provincial, es un hotel enorme. Yo sola, niña, estudianta, no entendía nada. No entendía nada porque era todo como muy grande, había muchas cosas para ver. Y obviamente la visión que yo tenía como estudiante es muy diferente a la visión que yo tengo hoy como médica recibida, que está en segundo año de psiquiatría. Nada que ver. Pero sí yo recuerdo que cuando llegué a ese lugar por primera vez, dije, este es mi lugar. Esta es mi gente, mi familia, mi factoría. Estoy como medio, tengo la voz tomada, porque estoy súper enferma. Caminé un montón en Mar del Plata, no solo en el Congreso, sino que compré de todo, pero bueno, nada. Pues vivo en un pueblo yo, así que cuando voy a la gran ciudad yo aprovecho. Entonces, ¿qué pasó? Yo siempre me sentí muy como que este era mi lugar, fue la primera vez en mi vida que sentí, este es mi lugar, esta es mi gente, esto es lo que quiero hacer, me encanta todo lo que presentan, es todo súper interesante, estás todo el tiempo llenándote de conocimientos nuevos o nuevas formas de ver cosas que antes veías. Que eso yo por ahí lo noto más hoy que estoy más inserta en psiquiatría, obviamente, porque estoy en segundo año. Pero bueno, el tercero, bueno, ya fui con amigos y demás. Y este cuarto, ya era médica en el tercero. Y esta cuarta vez ya estoy estando en el segundo año de psiquiatría, obviamente que mi forma de ver las cosas son muy distintas. Es fascinante porque puedo armar conceptos de una forma que antes no podía, ¿no? Porque había cosas que me faltaban saber todavía. Y la verdad que el título del Congreso fue algo que me dejó pensando un poco y cuando entré y empecé a ver las charlas y me metí a varias, me di cuenta por dónde venía la cosa. Es el tema de cómo estamos viviendo hoy como sociedad. ¿Qué es lo que está pasando hoy a nivel social que está generando estos trastornos? Que la verdad no es nuevo que esto pase, porque en las múltiples crisis que hemos vivido como seres humanos, la salud mental también fue cambiando. No siempre estuvieron igual los mismos trastornos mentales. Como que el trastorno mental aparece según el entorno. Yo acá me encontré con que hay una preocupación compartida. Muchos profesionales con distintos enfoques, diferentes edades incluso, estamos todos girando alrededor de lo mismo, que es la dificultad creciente que estamos teniendo todos para regular nuestra conducta, el deseo y la espera de cosas. Porque no se habla solo de adicciones clásicas, porque claro, uno ve adicciones y piensa que van a hablar de consumo problemático, y no, chicos, no, no es solamente eso, también el consumo de otras cosas. No es algo muchísimo más amplio, que tiene que ver con la impulsividad, la compulsividad, la dificultad que tenemos para sostener situaciones, cosas, para tolerar el vacío, la frustración, el tiempo. Y ahí es donde el título que le pusieron la Asociación de Psiquiatras Argentinos tiene todo el sentido del mundo, porque es algo que nos está interpelando a todos como sociedad debido al gran avance que está habiendo de tecnología mayormente. Y cómo eso está también impactando en nuestro modo de vivir. Me quiero tomar un mate, pero siempre que hago un video y me hago un mate me sale horrible.
Ay. Porque obviamente me la paso hablando como un loro a la cámara, entonces no me puedo tomar el mate y se me pone feo. Así que estoy enojada. La impulsión, el espectro impulsivo en su máximo esplendor. Bueno, empecemos a desarmar el título y empecemos por la primera parte que es adicciones y espectro impulsivo. No estamos hablando solamente de sustancias cuando hablamos de adicciones, recuérdenlo, ya se los dije. Estamos hablando de un continuo, desde conductas impulsivas leves, como es revisar el celular constantemente, hasta cuadros muchísimo más estructurados como lo son la ludopatía, el consumo problemático de sustancias o trastornos del control de los impulsos. Pero lo interesante es que ya no se ven como cosas, como entidades separadas. Se empieza a entender que comparten mecanismos desde una forma muy leve hasta una forma súper grave como las que acabamos de nombrar. Y estos mecanismos, que ya los hemos hablado acá en mi canal, pueden ir a ver los videos, tenemos los mecanismos neurobiológicos que lo que se vería afectado en realidad es el circuito de recompensa que tiene que ver con la dopamina. ¿Recuerdan la dopamina cuando lo hemos hablado? La dopamina tiene que ver con todo lo que es recompensa y refuerzo de situaciones positivas. Si vos consumís cocaína, por cierto tiempo, el cerebro lo ve como un impulso bueno porque libera mucha dopamina consumir cocaína. Lo mismo pasa con el celular, scrollear. Chicos, las redes sociales están hechas para que nuestro cerebro libere dopamina y que entienda que lo que está haciendo es algo positivo, es un refuerzo positivo. Está, no me voy a salir de la palabra, refuerzo positivo. Bien, y los mecanismos psicológicos tienen que ver con la búsqueda del alivio inmediato y los sociales tienen que ver con el entorno que favorece la inmediatez constante. Y ahí aparece la segunda parte del título que es del abordaje biopsicosocial. Esto no es nuevo, ya lo hemos hablado, pero hoy tiene bastante peso y más en este título porque ya no alcanza con solamente mirar al individuo, sino que tenemos que, para entender esta adicción, tenemos que entender el contexto en el que la persona vive. Esto nos lleva a la última parte del título que es tratamiento centrado en la persona, que básicamente implica salirnos de este protocolo rígido para empezar a preguntarnos qué le está pasando a esa persona en este momento histórico. Cambia muchísimo la forma en la que se hacen los tratamientos y los resultados a los que vas a llegar. ¿Y qué pasa en el contexto actual? Si yo tuviera que definir con una palabra, con una sola palabra, esta época sería inmediatez. ¿Por qué? Porque todo es ahora, todo es accesible, todo está diseñado para un consumo rápido, las redes sociales, el contenido infinito, el escroleo infinito, notificaciones todo el tiempo, del celular, del reloj, de la compu, de todos lados. Todo parece urgente hoy. La inteligencia artificial que está en su auge, respuestas instantáneas todo el tiempo. El problema no es la tecnología en sí, sino que cómo nuestro cerebro interactúa con eso y también quiénes han creado las tecnologías, porque como yo ya les dije, las redes sociales están diseñadas para que nuestro cerebro libere dopamina y crea que está bien scrollear todo el día, ¿no? Al punto de que a veces creemos que lo necesitamos para existir. O que "Ay, hoy no scrolleé, voy a scrollear un ratito". A mí a veces me pasa, yo no estoy exenta de estas cosas y si lo estoy exponiendo es porque a mí también me está pasando. Entonces, nuestro sistema nervioso no cambió. Nuestro cuerpo, nuestra biología, nuestras células, nuestras sinapsis, nada en nuestro cuerpo cambió desde hace siglos atrás. Pero lo que sí cambió es el entorno. Y es un entorno lleno de estímulos. Nosotros tenemos un cerebro que está diseñado para la escasez. Y estamos ahora viviendo en un mundo de sobreabundancia. Chicos, antes, para ponerte un buzo, para comprarte un buzo, primero tenías que trabajar como un condenado y sin derechos laborales. Y segundo, tenías que esperar a que a la oveja le crezca el pelo para después sacarle la lana y después meterlo en un telar. Hoy si yo me quiero comprar un buzo, voy acá a la esquina, me compro un buzo y me voy a mi casa. Todo es muchísimo más instantáneo. Hoy quiero resumir este texto, se lo pongo a ChatGPT y en 2 pedos lo tengo resumido. Entonces, nuestro cerebro no está acostumbrado a cosas tan inmediatas. Obviamente que esa inmediatez produce una liberación de dopamina tremenda que nos dice, dale, máquina, metele por ahí, es ahí. No pare, no pare, sigue, sigue, boludo, claro. Entonces,
Y esto lo que genera es una hiperestimulación dopaminérgica. Son estímulos tan inmediatos que generan placer y liberación de dopamina. Todo compite por nuestra atención. Todo busca ser atractivo, más rápido, más inmediato. Scrollear 2 horas en el teléfono es, se convierte en una tarea muchísimo más satisfactoria que leerme un capítulo de un libro. Obvio. Y esto tiene unas recontra consecuencias para nosotros, para nuestro cerebro, porque disminuye la tolerancia que tenemos a la frustración, dificulta la espera y hace que lo lento, lo profundo y lo sostenido nos cueste cada vez más. ¿Quién no cayó en las redes de ChatGPT, chicos? Todos. Hoy es muy difícil. Yo hasta creo, evaluemos este fenómeno. Hoy ya las cosas no se googlean, se buscan en ChatGPT. O en Gemini, o Gemini, ¿por qué dije Gemini? No sé. O en la inteligencia artificial que uses. O sea, Google murió. Google está muerto. Bueno, nada, en fin, pero a lo que voy es eso. ¿Cómo cambió todo nuestro entorno para ser algo que genera una hiperestimulación dopaminérgica tremenda? Bien, y acá voy a hablar de mi amigo querido Byul-Chul Han, que es un capo. Léanlo, es un filósofo contemporáneo a nosotros que habla de todos estos contextos sociales que yo les traigo. Bueno, él los explica mejor, porque es un capo. Y los libros son tan chiquititos y tan cortitos que son fáciles de leer. Por ahí tienen un lenguaje medio complejo, pero lo terminas entendiendo porque explica muy bien lo que está diciendo, la verdad. Entonces yo se los recomiendo. El primer libro que yo leí de él fue La Sociedad del Cansancio, y el título mismo nos quiere decir que ya no estamos viviendo bajo un modelo de prohibición. No es que no podemos hacer las cosas, sino es que tenemos que poder con todo. Tenemos que ser productivos, tenemos que estar felices, tenemos que estar disponibles, tenemos que mejorar todo el tiempo constantemente, y en ese contexto el descanso se vuelve muy difícil, el vacío se vuelve intolerable y el silencio incomoda. Si lo han leído el libro o han visto el video que yo subí, una de las cosas que dice Byul-Chul Han es que somos nuestros propios verdugos. Porque ahora ya no tenemos a alguien que nos esté mandando, sino que nosotros mismos somos nuestros propios jefes y nos terminamos autoexplotando. Y esa autoexplotación termina con todo esto, ¿no? Ansiedad, depresión, burnout, cansancio, fatiga, estrés. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos todos estos síntomas? Vamos a estar buscando algo que llene ese vacío. ¿Y con qué lo llenamos? Con estímulos, con consumo, con distracciones. Y ahí es donde muchas conductas empiezan a volverse problemáticas. No es porque sean malas en sí. Porque no está mal si un día estás un poco cansado y decís, "Oh, hoy me tomaré una birra". El tema es que si esa birra te la tomás cada vez que estás cansado. ¿Se entiende? Entonces, lo que pasa con estas formas de evadir la realidad, si lo queremos llamar así, es que empiezan a cumplir una función de regulación emocional. Porque como no encontramos otra forma de regularnos, el consumo, las adicciones o actitudes impulsivas terminan siendo la forma más fácil. Ahora que ya sabemos más o menos de dónde viene y por qué se generan estas adicciones, la pregunta cambia un poco, porque ya no solamente es por qué alguien se vuelve adicto, sino qué es lo que está intentando regular, qué es lo que le está pasando que necesita regularse, no sé, tomándose 20 litros de birra o scrolleando 5 horas en TikTok. ¿Qué estás evadiendo, amor? Muchas veces lo que vemos como impulsividad es una dificultad para tolerar ciertos estados internos que tenemos, como ansiedad, aburrimiento, vacío, soledad, y en un contexto que ofrece un alivio inmediato, la impulsividad se vuelve casi lógica y fácil de agarrar, ¿no? Es muy fácil agarrar el celular, scrollear 5 horas y disociar de lo que me está pasando, obvio. El problema es que ese alivio, que es tan cortito, tan chiquito, a largo plazo empeora el malestar. Y ahí es donde se instala el circuito y se vuelve parte de nosotros para regular situaciones que nos están sucediendo. Yo siempre les dije a ustedes que a mí me gusta mucho hablar de la historia porque creo que tiene mucho para decirnos
Y todo lo que yo acabo de decir puede llegar a sonar súper catastrófico. He escuchado charlas en en el Congreso que también han sido muy catastróficas y como muy che, no queda ni una esperanza. Pero la verdad es que la historia nos enseña que pasamos múltiples crisis y podemos salir de esa crisis. Algo que escuché decir a una psiquiatra en una de esas charlas medio medio bajón de la vida no tiene sentido, fue que el ser humano siempre sigue para adelante a pesar de todo. Y la verdad que es cierto. Siempre seguimos para adelante, pase lo que pase. Esto no es una frase motivacional vainerea, sino que es algo que la historia nos demuestra, que a pesar de todos los cambios que hemos sufrido como sociedad, se ha seguido de una forma u otra. Como ya dije, esta crisis que estamos viviendo hoy no es la primera vez que pasa, porque la humanidad ya atravesó momentos de cambios muy radicales. Voy a traer a colación la revolución industrial. La otra vez estaba viajando, bueno, que estaba justamente viajando de Mar del Plata para acá, y me puse un podcast de Pupina Plumber, que le mandamos un beso enorme. Genia. Ella es antropóloga, historiadora, no lo sé, no recuerdo. Pero Pupina Plumber habla mucho de historia y me gusta mucho escuchar sus videos. Y en uno de esos estaba con Matsorama. Te amamos, Matsorama. Te mandamos un beso enorme. Y hacían como una especie de acting donde hablaban de la revolución industrial que me pareció fantástico. Em, entonces lo traje a colación porque dije, che, esto tiene mucho que ver con lo que está pasando también. O sea, es como algo para poder recordar o recorrer históricamente porque también tiene lo suyo. Para quien no sabe, la revolución industrial que ocurrió en Inglaterra transformó completamente la forma de vivir de la gente, pero también la forma de trabajar, de organizar el tiempo y de entender el valor personal. Antes de la revolución industrial, de las máquinas y demás, y de la automatización de muchísimos procesos industriales, el trabajo era mucho más ligado al ritmo del ser humano. Había oficios, identidad en lo que uno hacía y continuidad. Los oficios se enseñaban de unos a otros, no sé, el carpintero le enseñaba al hijo para que el hijo sea carpintero también, se pasaba de generación en generación, y la demanda venía en lo que podía hacer el humano. Tipo, no sé, hoy agarro 10 trabajos, mañana agarro otros 10 trabajos y X. En cambio, en una fábrica, por ahí te hacían 100 trabajos en 10 minutos. Entonces, obviamente que la máquina terminó reemplazando a muchos trabajos humanos, como está pasando hoy con la IA. La industrialización lo que sucede es que aparecen máquinas y empiezan a reemplazar la mano de obra humana. Y esto no fue solamente un cambio económico, fue un golpe subjetivo a cada persona que vivía en esas épocas. De repente, muchas personas dejaron de ser necesarias en los términos en los que venían siendo. Oficios enteros desaparecieron y eso generó una angustia tremenda. Angustia porque estás perdiendo tu lugar, una angustia porque te volviste reemplazable y porque también te angustia que estás frente a un mundo que cambia más rápido de lo que uno puede adaptarse. Como yo les dije, nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestras señales químicas y demás no cambian hace siglos, que somos lo mismo. Entonces aparecen reacciones como el ludismo. El ludismo eran trabajadores, era como un movimiento. Los trabajadores lo que hacían era romper máquinas porque las veían como una amenaza. Iban directo a la máquina, no al jefe, a la máquina. Vos no vas a hacer más 20 cigarrillos por segundo. ¿Ah? Cuando cambia el sistema, cambia la forma en la que el sujeto se percibe a sí mismo. Y si traemos eso al día de hoy, a nuestro presente, no es que las máquinas estén reemplazando el cuerpo, sino que la tecnología empieza a reemplazar funciones cognitivas. Esto lo escuché también en el Congreso, que me pareció fantástico, porque yo nunca lo había pensado, claro. Un ejemplo que ponía un psiquiatra era que antes nos acordábamos los números de teléfono de, no sé, de mi mamá, de mi papá, de gente como importante. Hoy venía a preguntarme un número de teléfono. Ni idea, solo me sé el de la casa de mi abuela Choli, pero porque cuando era chiquita lo marcaba 1 millón de veces por segundo y hasta lo tengo tatuado. Pero después no me vengas a preguntar el número de mi mamá porque ni idea. Y es verdad, hay un montón de funciones cognitivas que han sido reemplazadas por no solo la inteligencia artificial, sino por tener un teléfono en la mano, por ejemplo. Hacer una cuenta. A mí no me digas hacer una cuenta mental. Yo cuando tengo que hacer una receta, por ahí las recetas de idioma me piden,
cantidad de miligramos al día. Entonces yo me pongo, no sé, ibuprofeno de 600 miligramos, hago 600 por 3. Y es una cuenta re pelotuda, pero yo la tengo que hacer en la calculadora. O sea, son cosas que por ahí hoy nos reímos, pero realmente la tecnología en sí ha reemplazado muchísimas funciones cognitivas. Por ejemplo, también escribir un texto, resumir información, generar ideas. Esto hoy lo hace la inteligencia artificial. La verdad que me siento orgullosa de haberme recibido sin que la inteligencia artificial exista. Yo la uso la inteligencia artificial. Yo acá no me hago ay, yo no uso. No, yo la reuso, chicos. La reuso, me ayuda un montón a resumir. Yo le digo que me haga preguntas, que simule que es mi profesora y me haga preguntas. Y le mando textos y cosas que tengo. Y a mí me ayuda un montón. Me ayuda, pero hay que saber usarla. No sean excesivos, por favor. Incluso este guión me ayudó a armarlo la IA. ¿Qué quieren que les diga? Es algo súper útil. Es súper útil. No me lo hizo la IA, pero bueno, yo le tiré todas las ideas que tenía en la cabeza y fue como, bueno, lo armamos así de esta manera y lo fui modificando y quedó lo que estoy diciendo ahora, por ejemplo. Em, y nada, la verdad que la tecnología, la IA y demás, tiene muchísimas ventajas, pero aunque vemos que tiene múltiples ventajas, puede generar algo parecido a lo que pasó en el momento de la revolución industrial, que es esta sensación de que uno está llegando tarde, de que siempre hay algo más rápido y de que lo que uno hace puede ser fácilmente reemplazado. No es exactamente lo mismo que la revolución industrial, pero el tipo de angustia que apareció en esas épocas también está apareciendo ahora. Y además se suma algo importantísimo, que es la velocidad. Porque hoy no somos reemplazables, sino que todo ocurre tan rápido que no podemos procesarlo y que nosotros como seres humanos no somos capaces de hacerlo de forma tan rápida. Y eso aumenta todavía más la dificultad para adaptarnos. Con el tiempo, la sociedad va a encontrar nuevas formas de organizarse, como ya pasó en otros momentos, pero ese proceso no es inmediato ni sin costo. Y creo que hoy estamos en ese momento de transición donde estamos todos en crisis gritando, ¡ay, me va a reemplazar la IA! Y sí, esperemos que no, pero puede ser. Hoy el cambio es muchísimo más rápido y que sea tan rápido hace que sea difícil de procesar. Yo comparo los 2000 con hoy, tipo, pasaron 25 años y en 25 años pasó de todo. Pasó de todo, los celulares, de los celulares sin tapita hasta el día de hoy. eh, es tremendo cómo ha avanzado todo, chicos. Y antes la tecnología no avanzaba tan rápido. No sé, si ustedes comparan del 1900 a 1925, pero ni cerca de todo lo que hemos avanzado hoy a nivel sociedad, a nivel tecnología y demás. Entonces, hoy el cambio es tan rápido y tan drástico también que no nos podemos adaptar y es bastante esperable la angustia que estamos sintiendo, la angustia, la desesperación, el enojo. No, yo no uso IA, no, eso es una mierda. Para ir cerrando, ¿qué hacemos con todo lo que les acabo de decir? Entrar en crisis. No, mentira. Primero tenemos que entender que el problema no es solamente individual de nosotros, sino que no va a alcanzar con decirle a alguien, controlate, no uses la IA, o... porque estamos todos inmersos en un sistema que nos está empujando en un sentido contrario. Entonces, ir como en contra de eso termina generando muchísimo más malestar. Segundo, lo que podemos hacer es empezar a recuperar espacios de regulación saludables, como por ejemplo el tiempo, la pausa, el vínculo, sentir nuestro cuerpo. Con esto me refiero limitar nuestra actividad en redes. Hoy hay aplicaciones que te pueden bloquear una aplicación, no sé si estás usando mucho TikTok. Hay como varios recursos digitales que podemos usar para justamente no estar tanto en la red, en la web, para, para limitar la web. Pero creo que usar esos recursos está buenísimo, empezar a encontrar espacios de pertenencia. Volvamos a los clubes de barrio, volvamos a hacer actividades que disfrutemos. Yo, por ejemplo, empecé patín acá en el club del pueblo y soy la persona más feliz del mundo. Eh, y me di cuenta que, a pesar de que todavía no hice amistades, es como, ¡fua, boludo! Qué bien te hace ver otras personas y estar haciendo una actividad física que disfrutás. Empiecen por ahí, empiecen por empezar a leer libros. A mí me costó mucho volver a empezar a leer, porque yo tuve una época de ser una lectora empedernida, pero hoy
empecé a leer más de cosas que hay de todo para leer, de todo, hay libros más grandes, libros más chicos, con letra más chiquitita, con letra más grande, para que no te sea tan difícil. Empecemos a leer, empecemos a recuperar hábitos que antes no usábamos. eh, Empecemos a vincularnos con nuestro cuerpo, ya sea actividad física, mejorar la alimentación, meditación, respirar. No necesitas ser un monje budista, solamente sentarte 2 segundos a mirar el paisaje que tenés afuera o salir a caminar y decir, no sé, veo, ay, qué lindo árbol. Por ahí parece una boludez lo que estoy diciendo, pero empezar a mirar nuestro entorno también como si fuese también algo nuevo, porque, no sé, o estar 15 minutos afuera sentado, que me dé el sol un ratito, pero volver a conectar. Y sobre todo, como somos seres sociales y la pandemia nos ocultó tanto y nos hizo seres más individualistas, es muy necesario que volvamos a nuestras redes, a nuestros amigos, a nuestra familia, a juntarnos. Hay que hacer red porque somos seres humanos y siempre fuimos así. Y hoy en día nos estamos dando cuenta que individualizarnos tanto sin encerrarnos en nuestra casa, la verdad que no nos está haciendo bien. Enloquecimos. La mayoría de nosotros enloquecimos con la pandemia. Y el tercero, esto me parece muy importante, es volver a poner a la persona en el centro. No poner al síntoma, no poner al diagnóstico, no poner al protocolo, porque detrás de cada conducta impulsiva que vemos, por lo menos nosotros que tratamos pacientes, tenemos una historia, un contexto y una forma de intentar estar mejor. Y entender eso cambia completamente la forma en la que intervenimos. ¿Sí? Entonces, esto no es para que entremos en crisis, es para que lo empecemos a tomar take it easy, take it easy. Porque no va a ser fácil. Tratemos de hacerlo de la forma más sana que podamos. ¿Y vos qué pensás de todo esto? ¿Sentís que vivimos en una época más impulsiva? ¿Te pasa esto de la dificultad para frenar, para sostener, para esperar? Te leo en los comentarios. Y si te interesa este tipo de contenido más clínico aplicado a la vida real, puedes suscribirte porque voy a seguir subiendo videos en esta línea. Amor. Gracias por escucharme. Tengo TikTok, tengo Instagram, tengo Facebook. Me puedes seguir en cualquiera de esas redes. Eh, Hace mucho que no subía nada. Estaba desinspirada. Se me fue la inspiración. Pero bueno, el Congreso la verdad me ha devuelto la vida. Estoy muy, muy contenta de volver. Espero, espero seguir. Porque con el tema de la cursada además se me está haciendo un poco difícil. Pero les traeré lo que pueda cuando pueda. Gracias por escucharme. Suscríbanse, le ponen me gusta, me hacen el favor. Y también me siguen en redes que vas a ayudar a esta comunicadora a seguir comunicando. Nada, los quiero un montón. Gracias por estar del otro lado y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.